Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la unidad de docencia del Departamento de Pregrado, les damos una afectuosa bienvenida a este nuevo ciclo de formación docente denominado Reflexiones, Aprendizajes y Nuevos Desafíos para la Docencia Remota, a través del cual estamos acompañándolos a los docentes en este proceso de transitar de una docencia remota, de una docencia presencial a una docencia remota este segundo semestre. Saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de la Unidad de Docencia. Les agradecemos a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. El ciclo que estamos desarrollando este segundo semestre tiene por propósito promover el desarrollo docente a través de la reflexión, la promoción de buenas prácticas en contexto de enseñanza remoto y el uso de estrategias y herramientas específicas. En este espacio de formación vamos a profundizar aquellos tópicos que ya fueron abordados de manera general a través de los 4 ciclos de formación docentes implementados el primer semestre. Las modalidades que forman parte de estas iniciativas son diversas. Vamos a contar con talleres de formación, actividades que buscan promover el desarrollo de competencias digitales y de estrategias de enseñanza y evaluación. También contaremos con conversatorios y paneles, actividades que buscan visibilizar la presencia de los diversos actores que conducen y acompañan el desarrollo de los procesos formativos en nuestra comunidad. Y también contaremos con socialización de experiencias docentes, actividades que buscan destacar buenas prácticas de enseñanza remota a través de paneles, entrevistas y difusión de testimonios y experiencias. La agenda de este ciclo contempla 2 momentos a lo largo del semestre: una primera etapa que pone énfasis en el desarrollo de estrategias y herramientas que contribuyen a la mejora de la experiencia formativa, y una segunda etapa con énfasis, por una parte, en la importancia de la experiencia del primer año universitario y las implicancias para la docencia, y por otra, la reflexión y la socialización de buenas prácticas en docencia remota. Al igual que las instancias del primer semestre, contamos con la participación de diversos actores de nuestra comunidad universitaria, entre ellos la Unidad de Educación Online EOL, y también con profesionales de diversas unidades académicas, tanto a nivel local como a nivel central. En la sesión de hoy abordaremos la evaluación en aulas masivas. Al igual que un proceso de enseñanza y aprendizaje presencial, la formación en línea, la evaluación de los aprendizajes debe ser pensada, organizada y planificada acorde a los resultados que se espera que las y los estudiantes logren en el proceso formativo. Es a partir de este proceso de planificación de la evaluación que se tomarán decisiones referidas a las estrategias y a las herramientas evaluativas que resulten más pertinentes acordes al contexto curricular del curso, los resultados de aprendizaje, las características del estudiantado y las condiciones y recursos disponibles. En el estudio de experiencia estudiantil que se realizó en contexto de transición a un proceso de enseñanza remota en el mes de junio, algunos de los comentarios que planteaban nuestros estudiantes se referían con que era fundamental que se adecuaran las formas de evaluación a la situación de emergencia sanitaria y que nos pudiéramos centrar más en los procesos que en los resultados, aprovechando así la tecnología para diversificar los procesos evaluativos y cautelar la pertinencia de los formatos para el tipo de contenido que se están desarrollando en los cursos. En el taller de hoy, denominado Principios y Estrategias de Evaluación en Aulas Virtuales Masivas, tenemos como propósito desarrollar evaluaciones a partir de la definición de criterios, propósitos y estrategias que permitan implementar procesos evaluativos para cursos masivos en ambientes virtuales de aprendizaje. Estarán a cargo de la sesión de hoy los asesores educativos de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado, Cristina Márquez y Pablo Lovera. Sin más y esperando que esta instancia sea un aporte para las prácticas docentes que están desarrollando este segundo semestre en el actual contexto de emergencia social y sanitaria, le doy la palabra a Cristina y a Pablo. Hola Cristi, Hola Pablo. hola a todos y a todas, ¿cómo están?
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradecerles la participación, recordarles también lo que había comentado Francisca, que esta presentación igualmente para los que no han podido asistir, porque a veces algunos no han escrito, ¿cierto?, al correo que por distintas razones no han podido y se han excusado, la pueden revisar posteriormente en nuestro canal de YouTube. Súper. Gracias por esa aclaración, Pablo, porque siempre es útil, ¿verdad? Volver a revisar después los videos cuando uno no ha podido asistir. ¿Te parece si comparto la pantalla y comenzamos un poco a conversar sobre qué es lo que vamos a trabajar? Por supuesto. Okay. Ustedes me dicen si se ve bien ahí. Sí, perfecto. Okay. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su participación en este taller. ¿Qué vamos a trabajar en esta sesión de hoy? Vamos a abordar, como decía Francisca, muchas gracias por tu presentación, Fran. Tenemos un pequeño itinerario de trabajo preparado para ustedes con tres momentos principales. Primero vamos a conversar sobre ventajas e inconvenientes de la evaluación basada en estrategias de trabajo colaborativo entre estudiantes en grupos numerosos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con ustedes a partir de su propia experiencia, de cómo han trabajado esto, cuáles son las ventajas y los inconvenientes que estas estrategias presentan. En un segundo momento vamos a abordar algunos principios un poco más teóricos que nos pueden ayudar a organizar la evaluación en este tipo de estrategias. Y finalmente vamos a ofrecerles algunas recomendaciones para organizar una estrategia de evaluación de una envergadura, digamos, semestral, en un proceso de 5 etapas y vamos a abordar distintas recomendaciones para cada una de estas etapas. ¿De acuerdo? Y finalmente, Pablo, la idea es que al final de este taller Bueno, podamos... claro, la idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan, ¿cierto?, desarrollar, saber desarrollar evaluaciones a partir de criterios, principios, estrategias que permitan implementar procesos evaluativos precisamente en cursos numerosos a partir de herramientas basadas en el trabajo colaborativo. Cabe decir, ¿cierto?, que no solamente esta presentación va a abordar esto, porque en realidad que también hay temas que tienen que ver justamente con conocer algunas herramientas específicas, y por eso mañana, en el mismo horario, a las 15:30 horas, esto va a tener una segunda parte, ¿cierto?, a cargo de la Unidad de Educación Online de la Universidad de Chile, que van a implementar un taller, ¿cierto?, precisamente en este sentido con herramientas más prácticas. Eso es todo nomás, Cristina. Dale. Súper. Ok. El título de este taller, voy a dejar de compartir pantalla. El título de este taller hace mención a las aulas masivas, a los cursos masivos. Yo me imagino que esa palabra es de algún modo atractiva, ¿verdad? Porque es una situación en la que muchos y muchas docentes se ven. Eh, Así que antes de comenzar, quizás sería interesante que por el chat nos puedan compartir muy rápidamente y sin pensarlo mucho, ¿de acuerdo? Sin pensarlo mucho, a partir de qué número de estudiantes ustedes consideran que un curso es masivo. Traten de no mirar las respuestas de los demás y simplemente pongan en el chat el número que ustedes creen a partir del cual un curso es masivo. Ya van apareciendo los primeros números, ¿verdad, Pablo? Claro, sí, hay más de uno por ahí, dice Osvaldo. Ajá. 25, 70, es bien diverso, 200, claro. Sí, bueno, sabemos que hay carreras en la Universidad de Chile, ¿cierto? Por lo menos me recuerdo en el caso de medicina, por ejemplo, que por lo menos en el primer semestre, bueno, están separados en campus. Hay algunos cursos que tienen ese número. Claro, es bastante diverso el número. Hay Ya. una amplia variación. Desde 25 creo que veo que es el número menor, ¿cierto? Hasta 200, 369. 300. Tenemos un curso con 369 estudiantes, comentan, creo que es de la Facultad de Artes, Mm. Medicina Veterinaria, 180 en todos sus niveles. En un único grupo, Evelyn, en un único grupo o en secciones separadas. Sí, por curso. Claro, Por por curso. curso. Por curso 180. Sí. Okay.
más de 200, en fin, hay experiencias diversas, ¿verdad? ¿Puede haber alguna relación? Eso sí que es masivo, depende del tipo. Para práctico, 30 es masivo. Ok, yo creo que aquí van apareciendo ya algunas cosas que son interesantes, ¿verdad, Pablo? Por ejemplo, algunos mencionan la disciplina desde la que están hablando, desde la cual su experiencia les dice que un curso masivo es a partir de ese número. También el tipo de curso, ¿verdad? El tipo de actividad curricular, si un curso práctico o es un curso teórico, también parece influir, experiencias en terreno. Okay, entonces, ya empezamos a ver que el adjetivo masivo tiene distintas acepciones, ¿verdad? Puede significar distintas cosas, dependiendo de nuestra propia experiencia y de lo que queramos conseguir en el curso, ¿no? Claro, bueno, si bien es cierto, ahora estamos en un contexto de enseñanza remota que también, ¿cierto?, le agrega un grado mayor de incertidumbre, pensando justamente en qué tan preparados, ¿cierto?, estábamos todos para este cambio tan abrupto. En presencialidad, ¿cierto?, también esto se ha estudiado y se ha analizado varias veces. Y si bien lo que uno puede revisar, ¿cierto?, en distintas investigaciones que se han hecho, ¿cierto?, existen correlaciones entre el rendimiento académico, la masividad y otros aspectos que están vinculados a la complejidad, ¿cierto?, de un curso en particular cuando es numeroso. Las evidencias no son concluyentes en relación al aprendizaje, ¿ya? Es decir, que afecte, ¿cierto?, directamente al aprendizaje, en el sentido de que hay otras variables que influyen más poderosamente en esto que el número, como lo que los estudiantes realizan, ¿cierto?, en una clase. Puesto que efectivamente puede que haya una clase, en este caso, que no sea masiva, pero igualmente es probable que tampoco haya mucho aprendizaje, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de actividades que realicen los estudiantes en particular. Ajá, exactamente. Aquí el foco ahí parece estar, ¿verdad?, en lo que hace el estudiante, como decía Biggs, ¿verdad? Lo que hace el estudiante en clase. Alejandro Bozo nos comenta por aquí que también depende de la paciencia y tolerancia del profesor, por supuesto. Claro, las características personales e individuales del docente o la docente también influyen, también es un factor que influye, obviamente. Claro. Ok, vamos a seguir profundizando un poco en cuáles son sus propias experiencias con respecto a cursos masivos y estrategias de evaluación. Tenemos por ahí una votación preparada, ¿verdad, Pablo? Así es, ¿ya? Esto habla acerca de justamente cuáles son las estrategias de evaluación que ustedes más han implementado, y ahora llevándolo un poco al contexto de enseñanza remota, este periodo, ¿cierto?, que también todos hemos tenido muchos desafíos, pero también hemos tenido bastantes aprendizajes en este periodo. Entonces, a partir de lo que ustedes han hecho, y ahora les comparto la votación, en el contexto de su enseñanza remota, esa sería la primera pregunta. ¿Qué estrategias de evaluación ha utilizado en su curso más numeroso? La idea es que puedan marcar las opciones que correspondan a las acciones que ustedes efectivamente han realizado durante este primer semestre, ¿ya? Hay distintas opciones, ¿verdad? Creo que son como 10 opciones, no recuerdo cuántas son Exactamente, exactamente. sí. Tenemos las pruebas sincrónicas individuales de alternativa o de respuesta cerrada, las pruebas asincrónicas individuales de respuesta cerrada, pruebas individuales sincrónicas de respuesta abierta, pruebas individuales asincrónicas de respuesta abierta. Ahí ya están contestando, ¿cierto? También pruebas grupales, ¿cierto? Hay algunos profesores, profesoras que han hecho pruebas grupales, ya sea sincrónicas o asincrónicas. Participación individual en foros de discusión, eso también, ¿cierto?, se ha utilizado como herramienta de evaluación en algunos cursos. La participación también ha sido evaluada en clases sincrónicas. Y por último, ¿cierto?, los trabajos. Pueden ser trabajos o proyectos, ya sea individuales o grupales. Y la segunda pregunta es, en su curso más numeroso, ¿ya?, ¿cuenta con profesor auxiliar y o ayudante de docencia? ¿Ya? Yo sé que puede ser el número, ¿cierto?, desde una persona, ¿cierto?, a un equipo de 5, 6 o más, pero esa pregunta también es importante porque, bueno, vamos a comentarlo luego con Cristina, ¿cierto?, acerca de ese punto. ¿Ya? Bien. Okay. Por acá nos estaban preguntando, por ejemplo, una profesora que utiliza la estrategia de investigaciones individuales por parte de los estudiantes, esto entraría en la opción H, trabajos o proyectos individuales entendidos en un sentido amplio, ¿de acuerdo? Claro. Redactamos las opciones de manera amplia para que pudiera adaptarse a distintas disciplinas, a distintas áreas del conocimiento. Exactamente. Bien. Ok.
¿Hay alguien que no pueda votar o que no vea la votación? Bueno, en todo caso, independientemente de que probable que quizás alguien haya tenido alguna dificultad, pero ya se observan tendencias bastante claras. Ya estoy mirando un poco los porcentajes. Ya ustedes, en este caso, se los voy a compartir ahora. Ya, así que no hay alguien que quiera, a lo mejor que tenga algún inconveniente. Vamos a finalizar entonces la votación y les vamos a dar a compartir los resultados. Ya, por ahí, claro, los que no puedan votar, muy bien, lo pueden hacer a través del chat. Bien, ahí les compartimos los resultados entonces. Bien, entonces, como podrán observar, y bueno, Cristina también ahí, a ver qué te parece, ¿cierto? La primera opción es trabajos o proyectos grupales en un 63%. Ya, esa sería como la primera preferencia. Fantástico. La segunda preferencia también son trabajos o proyectos, pero de carácter individual, en un 44%. Y hay un tercer lugar compartido entre la alternativa A, pruebas sincrónicas individuales de respuesta cerrada, o sea, de alternativas, con un 38%, y la alternativa E, también con un 38%, que habla de pruebas grupales, ya sean sincrónicas o asincrónicas. Que esa es una experiencia bien interesante, ¿ya? Y novedosa, que sabíamos, ¿cierto?, que algunos profesores lo hacían, pero no es algo que efectivamente sea implementado por muchas o muchos. Así que también esto es una oportunidad, ¿cierto?, de poder ir compartiendo también estas experiencias. No sé, Cristina, ¿qué te parecen los resultados? Me parece muy interesante que aparecen las opciones de trabajo colaborativo ya entre sus propias experiencias, entendiendo entonces que se están refiriendo a sus grupos más numerosos. Tenemos ya una base entonces desde la que partir, porque entre todas estas estrategias, ¿verdad?, en las que nos vamos a focalizar en el taller de esta tarde, tienen que ver con las estrategias basadas en trabajo colaborativo entre estudiantes, en agrupaciones de estudiantes para desarrollar algún tipo de aprendizaje. Así que me parece muy interesante. Vamos a poder, yo creo que podemos ir avanzando para ir rescatando después estas experiencias que ustedes están aquí mencionando y después poder abordarlas con un poquito más de profundidad, ¿de acuerdo? Vamos a tener ahora a continuación la oportunidad de desarrollar un poquito más estas estrategias en particular basadas en el trabajo colaborativo y a partir de su propia experiencia, como estamos viendo acá, que ustedes ya las desarrollan. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este tipo de estrategias pensando en grupos numerosos? ¿De acuerdo? Pensando en grupos numerosos. Bien. Si quieres, ¿cierto? ¿Pasamos? Mientras, sí, avanza. Mientras, solamente antes de dejar de compartir los resultados, sí, dale nomás. En la pregunta 2, un 81%, ¿cierto?, cuenta o declara contar con algún profesor auxiliar o ayudante de docencia, versus un 19% que no lo tiene. Ajá. Ese dato también es muy relevante, ¿verdad? Porque en el trabajo colaborativo, vamos a hablar sobre todo del trabajo colaborativo entre estudiantes, pero también el trabajo colaborativo dentro del equipo docente es muy importante para este tipo de estrategias de evaluación. Así que muy importante ese dato. Tenemos acá entonces, hay 3 docentes que señalan no tener ningún tipo de ayuda, digamos, en el equipo, como equipo docente en su curso más numeroso. Okay. Después podemos quizás profundizar en esas experiencias. ¿Les parece si pasamos a trabajar? La idea es que sea un taller de tipo más bien práctico y donde ustedes puedan intercambiar también sus propias experiencias. Así que la idea ahora es que podamos trabajar durante unos minutos en pequeños grupos, ¿de acuerdo? Estoy compartiendo. Sobre las ventajas y los inconvenientes de las evaluaciones basadas en trabajo colaborativo entre estudiantes en grupos numerosos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de pasar a los grupos, les vamos a pedir que se tomen un par de minutos para escribir, es importante que lo escriban, ¿de acuerdo?, de manera individual, 2 ventajas y 2 inconvenientes desde su propia experiencia, ¿de acuerdo? 2 ventajas y 2 inconvenientes de las estrategias de evaluación basadas en el trabajo colaborativo. ¿Cuáles son las 2 ventajas y 2 inconvenientes que primero se les vienen a la cabeza a partir de su propia experiencia?
Es importante que lo anoten porque después vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esa anotación, ¿de acuerdo? Entonces, damos un par de minutos para que puedan escribir esas 2 ventajas y 2 inconvenientes, y después nos vamos a ir a trabajar a salas pequeñas, ¿de acuerdo? En grupos de 3 personas, ¿sí? Bien. Bueno, sabemos mientras ustedes contestan, ¿cierto? La idea, ¿cierto? Como decía Cristina, es que esto sea una reflexión individual para que después, en esta pequeña actividad de grupos, puedan compartir, ¿cierto? Lo que reflexionaron, ¿cierto? En estos minutos. Pero a propósito de los estudios que comentaba Francisca al principio, también hay una encuesta que se realizó justamente a los docentes. Y llama la atención también que justamente dentro de las actividades a las cuales principalmente los profesores le han dedicado cierto el tiempo. Esto fue contestado por 2020 profesores de la Universidad de Chile. Más del 70% habla justamente que la docencia ha sido su principal preocupación o actividades vinculadas justamente a la docencia, por sobre ciertas otras actividades como extensión, como investigación, porque claramente, ¿cierto? El contexto nos ha interpelado justamente en relación a las prácticas de enseñanza que estamos realizando, que realizábamos tradicionalmente en el contexto presencial. Y otra cosa que también llama la atención, y por eso también se entiende, ¿cierto?, el interés y la participación que ustedes han tenido, ¿cierto?, acá en el chat, tiene que ver con aquellas cosas que más les han preocupado, ¿cierto?, en este periodo. ¿Ah? En esa encuesta, ¿cierto?, se habla de que la principal preocupación, ¿ah?, dentro de muchas opciones, entre las cuales, por supuesto, tenían que ver las opciones que tienen que ver con las situaciones personales que a uno le han pasado, ¿cierto?, en este periodo. La principal preocupación, con un 96% de los profesores y profesoras de la Universidad de Chile, es el aprendizaje de sus estudiantes, ¿ah?, con un 96%. Entonces eso llama bastante la atención, pensando, ¿cierto?, en el compromiso que también existe en esa preocupación, ¿ya? Y esa también es la razón de ser de estas actividades que también estamos organizando aquí para que también ustedes puedan compartir esa experiencia. Bien. No sé si Cristina, a lo mejor, ¿cierto?, ya estamos listos con la reflexión individual en torno a las ventajas e inconvenientes. A ver qué nos pueden decir por el chat. ¿Estamos listos? ¿Tienen sus 2 ventajas e inconvenientes? ¿Sí? ¿Sí? Un ok o un sí, si lo escriben ahí por el chat. ¿Ya? O con alguna reacción, con algún dedito para arriba. Dedito para arriba. También. Así que ya. Perfecto. Acá se nos pasó un comentario de Denise Barbosa que decía que no está ejerciendo docencia durante este año, por tanto no conoce la experiencia. Pero, Denise, puedes basarte en tus experiencias anteriores, no hay problema, ¿de acuerdo? Es un ejercicio para rescatar estas experiencias y esos conocimientos, digamos, prácticos que ustedes ya traen. Así es. Aquí hay alguien que no pudo votar, pero también trabajos individuales. Okay. Perfecto. Evaluación colaborativa, por ahora y de manera general nos estamos refiriendo a cualquier tipo de evaluación que se basa en un trabajo que no es individual, ¿de acuerdo? En una actividad que desarrollan los estudiantes, pero no de manera individual, ¿sí? De manera muy general y por ahora. Después vamos a afinar un poquito. ¿Estamos listos entonces para irnos a los grupos? Sí. Ya saben que... Van a ser grupos entre 3 y 4, ¿ya? Vamos a tener 10 grupos, ¿ya? Vamos a darle 10 minutos, ¿ah? Porque la idea es que como esto ya lo reflexionaron, ustedes puedan compartir eso, ¿ya? Pero igualmente es probable que le demos un par de minutos más, ¿cierto? Para que puedan cerrar, les vamos a mandar un aviso igualmente. Y a la vuelta justamente vamos a ir aclarando todas estas dudas que tienen que ver justamente con estas características más específicas de lo que entendemos por una evaluación colaborativa. Ok. Perfecto. Entonces les va a aparecer ahora, ¿verdad?, una ventana que les dice que se van a una sala de grupos pequeños. Muchas gracias por la participación. Siempre el tiempo se hace corto, pero esperamos hasta ahora poder compartir lo que ustedes trabajaron, lo que ustedes desarrollaron. Y ahora Cristina va a compartir su pantalla, ¿cierto? Para que podamos ir registrando las cosas que ustedes pudieron comentar y discutir. Les abrimos la opción para que ustedes puedan desbloquear su micrófono, de tal manera de que por lo menos unas 3 parejas a lo mejor puedan comentar, ¿ya?
no les pedimos que designaran necesariamente un representante, así que libremente, ¿cierto? Quienes quieran contar más o menos las cosas que conversaron, lo pueden compartir abriendo directamente su micrófono o bien también a través del chat. ¿Alguien quiere participar? Osvaldo, ventaja es menos pega para el docente. Inconveniente, no es manera de colocarle notas individuales. Perfecto, Osvaldo. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir también, cierto, cómo se dio el proceso? O sea, si hubo coincidencias o hubo más diferencias justamente con lo que comentaron, cierto, sus integrantes ahí del grupo pequeño. Yo soy Karen y una de las ventajas que veíamos es que los estudiantes pueden aprender unos de otros, como apoyarse. Eso. Bien. Y desventaja, o no sé si es desventaja o requerimiento, que creemos que necesitan como un poco más de madurez para entender que el proceso de aprendizaje es parte de su responsabilidad, una cosa así, no sé dónde ponerlo, pero a veces el grado de madurez de los estudiantes juega un rol importante. Claro, hay variables que por supuesto también influyen ¿ya? en ese proceso. ¿ya? La ventaja número 2 no conduce a una evaluación, colocar una nota de 1,7. Perdón, si podrías repetir de nuevo el comentario. La ventaja número 2 no conduce a colocar una nota de cada estudiante. Ah, ya, que eso no conduce, ¿cierto? El hecho de apoyarse mutuamente no conduce, ¿cierto? A colocarle una nota a cada estudiante. Bien. Eso es, gracias. Perfecto, gracias a ti. Alguien más había tomado la palabra. Sí, yo estaba comentando de que una de las ventajas que veía es considerar que los estudiantes son seres humanos, son seres sociales, y por lo tanto, y todos en busca de un aprendizaje o una verdad más amplia. Cuando se trabaja en equipo, entonces se enriquece el trabajo. Es mucho más enriquecedor. Eso en términos generales. Y la desventaja es que algunos estudiantes que son más tímidos buscan un líder que los represente y no hacen la pega. Entonces, en el grupo surgió algo muy interesante que comentó Leonor Almanet, que me gustaría que lo pusiera, porque habló de una coevaluación y autoevaluación de los mismos estudiantes para ver que nadie se quede atrás y que no se apoyen en un líder. Bien. Bueno, yo puedo comentar algunas ventajas y desventajas. Yo voy a poner en el punto 4 de ventaja que aparece la autogestión y aparece la responsabilidad y motivación. Y una inconveniente que es más pega para el docente. Yo ahí estoy en desacuerdo con la ventaja que presentó un colega antes. Complejidad, me voy a referir a esta primera, en mi experiencia del curso que hice recién en este primer semestre. El trabajo en sistema remoto fue complejo. Hay de ventaja un aprendizaje más reflexivo. Y también la ventaja es que el estudiante en nuestro modelo tiene que autoevaluarse y coevaluarse, y eso fue súper interesante. Y de alguna manera ahí uno puede ir también modelando la evaluación individual. Ok. Gracias. ¿Quién más quisiera comentar? Yo sé que hay algunos que colocaron ahí en el chat algunas ideas, ¿cierto? Pero no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Yo tenía la manito levantada. Ya, perfecto. Disculpa que no estaba viendo las manitos, estaba mirando la otra pantalla. Te escuchamos. Sí, bueno, en el grupo que compartimos, también coincidimos en que en realidad, en alguna medida, es más tiempo se requiere más tiempo para la docencia, efectivamente, como señala Leonor, porque hay que diseñar estrategias evaluativas que permitan
cautelar un poco más la equidad de la participación y también la equidad en este caso, que hablamos de educación remota, de las condiciones de conectividad, la conectividad misma, etcétera. Entonces, en ese sentido, adquiere mucha, y coincidimos también, importancia, ¿cierto? La estrategia evaluativa y considerar en esa estrategia evaluativa efectivamente la coevaluación y la autoevaluación. Eso. Bien. Y como ventaja, había puesto yo en el chat lo que ya se dijo, el aprendizaje entre pares, ¿no es cierto?, que apuntas a la idea socioconstructivista de, ¿no es cierto?, de los aprendizajes, la reflexión también, como bien se dijo. Y por otro lado, hay un elemento que en lo personal lo mencioné, la generación de redes. También permite establecer vínculos y generar redes que de pronto pues, es muy importante como un aprendizaje transversal y sobre todo instalarlo en los primeros años. Eso. Bien, gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo más? Sí, hola, soy Álvaro. Junto Hola, Álvaro. con Karen, algo que reconocimos o que por lo menos en nuestra experiencia ocurre en estos grupos es que los estudiantes fragmentan el trabajo y se dividen en partes y quedan medio desintegrados en el sentido del aprendizaje, porque cada uno toma un aspecto de lo que se va a desarrollar. Perfecto. Ok. Hay una desintegración, digamos, como inconveniente de desintegración del aprendizaje. Bien, ¿alguien más que quisiera Mira, sí. comentar? Bien. Mira, eso ocurre, pero también ocurren otras cosas distintas. Me parece a mí que en el caso del trabajo colaborativo, es un proceso que es poco común en la actividad académica, porque todas las evaluaciones se orientaron a la individualidad. Y entonces el trabajo colaborativo es muy importante, especialmente yo creo que en todas las áreas, pero en mi experiencia en el área ambiental, es absolutamente fundamental el aporte que hacen las otras personas de cómo ven un problema y cómo las distintas disciplinas aportan al problema. Uno estando en un área, no obstante, puede valorar el aporte de la química, de la física, de la matemática en la resolución de los problemas. Y eso a mí me parece que es extraordinariamente valioso porque en el mundo profesional que a mí me corresponde participar, es una gran deficiencia en la formación de los profesionales. Cada uno quiere hacer su pedazo, como dijeron, como parte del inconveniente, cada uno hace una parte y se cree que se suma a la otra, se divide en el trabajo. Y el resultado es que la calidad de la resolución del problema aparece como una suma de partes y no como una visión integral. Muchas gracias, Ítalo. También muchas gracias a todos, a todas quienes participaron. ¿Ya? Ahí, Cristi, gracias ahí por la sistematización rápida ahí, ¿cierto? de la información que nos entregaron, ¿cierto? Las profesoras, los profesores, pero creo, no sé qué te parece, Cristi, que tiene mucha relación con lo que vamos a comentar a continuación. Tiene mucha relación y ustedes aquí ya apuntan a las claves fundamentales y a los problemas fundamentales de la evaluación basada en el trabajo colaborativo. Es decir, ya desde los conocimientos prácticos y también desde sus conocimientos teóricos, desde su formación anterior, ¿verdad? Ustedes ya están aportando aquí ciertas claves que son fundamentales. Algunos tienen que ver con la fundamentación teórica del trabajo colaborativo, del aprendizaje colaborativo, que tiene un desarrollo de verdad histórico amplio. Y apuntan también a dificultades de tipo práctico que efectivamente cada docente se encuentra, ¿verdad?, cuando se involucra, digamos, para llevar a cabo un proyecto docente de este tipo. ¿Te parece si vamos avanzando y vamos haciendo mención a estas ventajas y estos inconvenientes más poco a poco? Adelante. Perfecto. Yo quisiera observar que estoy confundido con esta clase, porque me parece que toda la discusión se centra en aprendizaje, no en evaluación. Para mí, evaluación colocaba una nota de 1 a 7 a cada estudiante.
Y esto lo estoy viendo aquí. Ok. Ajá. Quizás, Pablo, podemos conversar brevemente sobre la diferencia entre evaluación y calificación. Claro, por supuesto. Ya, bueno, la calificación, como bien dice Osvaldo, ¿cierto? Tiene que ver justamente con colocar una nota. Pero por lo general, ¿cierto? Cuando evaluamos, justamente lo hacemos puesto que necesitamos también conocer justamente y tomar decisiones con respecto a nuestra docencia, con respecto a nuestros estudiantes y también justamente poder retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Por lo tanto, claro, la evaluación es más amplia que la calificación. O sea, no necesariamente, por ejemplo, aquí se plantearon, ¿cierto? Se habló de autoevaluaciones, se habló de coevaluaciones, no necesariamente todos esos recursos tienen asociada justamente una calificación, ¿ya? Pero sí justamente contribuyen al conocimiento justamente del contexto, de la situación en la cual se encuentran los estudiantes también, y también me permiten tener algunas herramientas para tomar decisiones. Incluso hay algunos que dicen justamente que incluso la nota no es tan relevante en ese sentido si es que pensamos que la evaluación tiene esos objetivos, ¿ya? Por lo tanto, claro, si lo vemos desde esa perspectiva, claro, la calificación está asociada justamente con un tipo de evaluación que finalmente nos lleva a certificar ciertos saberes. Y eso es lo que ocurre habitualmente con las denominadas pruebas sumativas, ciertos globales, donde finalmente al final de un proceso de aprendizaje nosotros finalmente le colocamos un indicador, una nota a un estudiante. No sé si quieres complementar ahí, Cristina. Solamente decir que, claro, efectivamente, que digamos, este proceso de evaluación, que puede ser de distintas envergaduras, ¿verdad? De distinta duración, de distintos tipos, en fin, efectivamente puede llevar asociada esta calificación, como tú decías, o no. Y uno de los problemas que ustedes ya mencionaron aquí como posible inconveniente, digamos, de este tipo de estrategias es precisamente esto. Cómo basar, cómo calificar de manera individual cuando estamos utilizando una estrategia basada en el trabajo colaborativo. Creo que ahí vamos avanzando y vamos a ir haciendo este tipo de distinciones. Y Osvaldo, creo que era, ¿no? El profesor claro, que había hablado, si tiene algo que a puntualizar, seguimos conversando sobre esto un poquito más adelante. Claro. Okay. Bueno, más adelante también vamos a hablar algo de la calificación justamente en este tipo de instancias, cómo se puede hacer, porque también lo plantearon en las ventajas e inconvenientes. Exactamente. Exactamente. Okay. Me faltaba entonces la definición clara de evaluación. Claro, lo vamos a ver, ¿cierto? Ahora, quisimos partir justamente apelando un poquito a su experiencia, ¿cierto? Y lo que han tenido que desarrollar durante este semestre. ¿Ya? Así que ahora vamos a abordar un poco esos puntos. Así que gracias, Álvaro. Perfecto. Okay. Y bueno, pues a partir de este panorama que ustedes mismos han esbozado aquí con las ventajas y los inconvenientes de este tipo de estrategias de trabajo colaborativo entre estudiantes, además de estas experiencias que traemos, digamos, ¿verdad? Y estos conocimientos prácticos y también teóricos de formación anterior, de lecturas, ¿verdad? Etcétera. Hay una serie de elementos que nos sirven para fundamentar claramente, ¿verdad? Y para justificar de alguna manera por qué desarrollar estrategias de aprendizaje colaborativo entre estudiantes. ¿Por qué basar la evaluación en este tipo de estrategias? ¿De acuerdo? Entonces ya han apuntado muy bien a algunos de estos puntos y aquí vamos a reforzar algunos. ¿De acuerdo? Para empezar, probablemente nuestra primer base, ¿verdad? Para esto es el modelo educativo de la Universidad de Chile, ¿verdad? El modelo educativo, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Además de sus principios orientadores, etc., tiene una serie de orientaciones también para los procesos formativos enfocados en la docencia, y desde ahí, desde la conceptualización que en el modelo educativo se hace del aprendizaje, podemos tomarnos, ¿verdad?, como una característica fundamental, el carácter social del aprendizaje. El modelo educativo habla del aprendizaje como un fenómeno complejo, ¿verdad?, que se desarrolla a lo largo de la vida, que tiene que ver con la interacción del individuo y el mundo, y que lo compromete, digamos, en toda su dimensión de ser humano. Y habla de que el aprendizaje es una construcción personal, ¿verdad?, pero es una construcción personal que tiene carácter dialógico y social, es decir, el aprendizaje se construye con otros y se construye en la interacción comunicativa, ¿de acuerdo? Entonces,
a través de la comunicación con otras personas, ya sean pares o docentes, ¿verdad? Él o la estudiante construye su aprendizaje asignándole, ¿verdad?, significado y atribuyéndole sentido al contenido de aprendizaje que el docente o la docente propone, ¿verdad? A partir de esa concepción de aprendizaje, ya podemos ver que la interacción con otros, no solamente con el docente, sino con pares, es un elemento fundamental para el aprendizaje. Pero hay más elementos que nos ayudan a anclar, digamos, el aprendizaje colaborativo. Bueno, aquí quiero citar, ¿cierto?, a Ítalo, ¿ya?, que está por ahí, ¿cierto?, porque me quedé pensando en esto, porque Ítalo lo planteó muy bien, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y competencias genéricas, porque en el fondo estamos formando ciertos futuros profesionales, ¿cierto? Es un contexto justamente en donde también estamos preparando para la formación profesional. Y lo que uno ha podido revisar en las encuestas a egresados y titulados de la Universidad de Chile, y algo que se ha repetido constantemente en los estudios que se han estado haciendo, es que en la parte de los comentarios, ¿cierto?, de estos estudiantes, lo que más comentan es que les habría gustado que la universidad les hubiera enseñado mucho más y hubieran practicado mucho más estas habilidades vinculadas, ¿cierto?, al trabajo en equipo, al liderazgo, a la resolución de conflictos, ¿ya? Es lo que a nosotros le llamamos, ¿cierto?, y muchos de ustedes seguramente les denominan las competencias genéricas, algunos les llaman habilidades blandas, más allá que a muchos, me incluyo, ¿cierto?, no nos gusta mucho ese nombre, pero tienen que ver justamente con cuestiones que son cruciales, incluso tan importantes justamente como los conocimientos disciplinares para el buen desempeño profesional. Entonces, de alguna manera, también la ventaja de trabajar justamente este tipo de evaluaciones centradas en actividades de trabajo colaborativo no solamente apunta al desempeño específico, sino que también disciplinar, sino que también tiene que ver con estas competencias genéricas que también son muy importantes para el mundo profesional. Exacto. Y también para el desarrollo académico del propio estudiante. Por ahí también, entre las ventajas y inconvenientes que ustedes mismos mencionaban también la diferencia, ¿verdad?, a lo largo de la carrera, ¿cierto? Apuntaron de dos maneras distintas. Unos hablaban de la necesaria madurez de los estudiantes para trabajar, digamos, en este tipo de cosas, y también hablaban de la necesidad de establecer redes entre estudiantes en los primeros años. Esto también nos da la clave de que en el trabajo colaborativo se desarrollan también competencias genéricas que no solo son importantes para el mundo profesional, como decía Pablo, sino que también para el desarrollo académico de los estudiantes. A través del trabajo colaborativo se desarrollan también habilidades que tienen que ver con la autorregulación del aprendizaje, con el desarrollo de la autonomía, ¿cierto?, con la comunicación, es decir, se pueden intencionar, ¿verdad?, el desarrollo de este tipo de habilidades que todos y todas las docentes esperan, ¿verdad?, de sus estudiantes, pero que muchas veces es difícil hacerse cargo desde una asignatura específica, ¿verdad? Pues la misma idea de competencia genérica hace pensar en algo que no atañe de manera particular a nadie, ¿de acuerdo? Bueno, pero efectivamente son competencias que de responsabilidad compartida, ¿verdad?, a lo largo de la carrera, a lo largo de todos los semestres y a lo largo de las distintas asignaturas de cada semestre, ¿verdad? Entonces también hay un desarrollo temporal, digamos, que hay que tener en cuenta aquí también. Un tercer punto importante para esto tiene que ver con... ¿Algo? Claro. Sí. Sí. ¿Quién definió el modelo educativo de la Universidad de Chile con esos 4 atributos que vemos en la pantalla? ¿Quién definió? Bueno, el modelo educativo se construyó a lo largo de bastante tiempo, quizás aquí me pueden dar un apoyo, pero se construyó a lo largo del tiempo, hubo varias instancias de trabajo con la comunidad en los distintos campus, recuerdo, que fue hace ya, yo creo que, ¿cuándo se empezaría a trabajar el modelo educativo? Probablemente 2017. Estamos hablando de, claro, antes. Juan Leonor ahí nos puede dar el dato. Yo puedo comentar algo sobre la pregunta de Osvaldo, que agradezco mucho, Osvaldo, que la hagas, porque creo que también como institución tenemos que estar involucrados en esto. El modelo educativo viene desde hace más de 10 años
si no recuerdo mal, el 2012 para el primer proceso, el segundo proceso formal de acreditación de la universidad. El 2010, perdón. 2010. El 2010 parece así. Se construyó el primer modelo educativo que estuvo a cargo de un equipo bastante multidisciplinario y que trabajó todo el equipo de acreditación de la universidad en su construcción y básicamente también la vicerrectoría académica de la época. Ese modelo dio pie a una segunda versión que se generó el 2018. Gracias por la 2018. fecha. Perfecto. Ese modelo 2018 fue producto de un trabajo colaborativo en que se convocó a toda la comunidad a reflexionar y a plantear estos principios que aparecen en el modelo, el cual concluyó en lo que puedes leer hoy en día en el actual modelo, y eso se ha seguido socializando y trabajando con la comunidad universitaria, la vicerrectora académica y los distintos profesionales y académicos de la universidad. El modelo educativo es un marco dinámico, es decir, hay ahí un montón de elementos que probablemente a la luz de nuevos desafíos que se necesitan para hacer una buena docencia, vamos a tener que ir pensando y plasmándolo ahí. Ese modelo fue el que sustentó en la acreditación reciente que tuvimos de la universidad el año antepasado, 18, ¿sí bien digo? Y sobre el cual también se repartió a toda la comunidad para que también tuvieran elementos de contexto para los procesos que nos correspondía tener como institución. Vuelvo a insistir, el modelo educativo es un marco dinámico, o sea, creo que hay evolución, no es un documento que se escribe en piedra, pero sí muy de la mano de la comunidad y sobre todo de la comunidad académica. Muchas gracias, Leonor. Me hacía falta la referencia. Ok. Gracias. Continúa, Cristi, nomás. ¿Continuamos entonces? Sí. Entonces hemos hablado de esta conceptualización de aprendizaje, de qué entendemos por aprendizaje. Hemos hablado del desarrollo de habilidades genéricas para el desarrollo académico y profesional de los estudiantes. Y un tercer elemento importante tiene que ver con las formas de interacción. Y aquí nos vamos acercando más al contexto de docencia remota en el que estamos inmersos actualmente, ¿verdad? Las investigaciones sobre las formas de interacción, cómo afectan las formas de interacción al aprendizaje, tiene larga data, pero en el ámbito de la educación online en particular, digamos, esto ha sido muy trabajado y a partir aquí estoy haciendo referencia a Shannon Riggs, ¿verdad? Que en el contexto de la docencia remota de emergencia, habla sobre la necesidad de que las tres formas de interacción para el aprendizaje que desde el punto de vista del estudiante, ¿verdad? Podemos distinguir la interacción entre estudiante y docente y la interacción entre estudiante y contenido de aprendizaje son las que suelen estar, ¿verdad?, más abordadas en educación superior en general, ¿de acuerdo? Y es la interacción entre estudiantes, que es el tercer tipo de interacción, la que aparece con frecuencia como menos trabajada, ¿de acuerdo? Entonces, la necesidad de que estos tres tipos de interacción integrados, ¿verdad?, en un mismo curso, podamos, digamos, trabajar más, en particular, la interacción entre estudiantes, que es la que se nos queda un poco atrás, ¿de acuerdo? Porque son los tres tipos de interacción integrados los que favorecen el logro de los aprendizajes. Y el cuarto punto, Pablo. Claro, bueno, acá ya sabemos, ¿cierto?, las dificultades que se han asociado justamente a la modalidad remota, justamente, y que tiene que ver con los grupos numerosos. Por ahí ustedes lo han señalado, justamente, que mucho tiene que ver con cómo nosotros trabajamos con grupos pequeños, cuando se trata justamente de estos grupos numerosos, y sobre todo, ¿cierto?, cuando agregamos esta idea de
de la modalidad remota, ¿ya? También es algo que por supuesto ha afectado la manera de cómo nosotros concebíamos la interacción. El tema de las pantallas apagadas, ¿cierto? También se ha dicho mucho, ¿ya? Pero la verdad es que ahora en el último tiempo también han estado apareciendo bastantes testimonios que hablan de que en realidad la principal dificultad asociada con la pantalla apagada tiene que ver con otras cosas y no con el interés del estudiante. Hay varios docentes que han corroborado todo lo contrario, a pesar de que no han visto justamente a sus estudiantes, y al final del semestre se han visto sorprendidos justamente por los comentarios, ¿cierto?, de estudiantes, ¿ya?, en relación con la docencia. Entonces hay varios aprendizajes que son emergentes y que también nos permiten retroalimentar justamente este proceso. Pablo, Sí. ¿puedo hacer un- Sí, Diego, y después Juan. Te escuchamos, Diego. Mira, he estado participando hace bastante tiempo de toda la docencia y quiero hacer un aporte. Quiero hacer un aporte porque tuve la experiencia entre los años 92 y 98 de trabajar en educación a distancia, primero como estudiante y posteriormente como ejecutivo. Entonces yo me pregunto, la universidad se vio envuelta en este momento, en esta realidad. Estamos haciendo educación remota, pero en el fondo es educación a distancia. Me pregunto si la universidad ha investigado de esto que existe en el planeta hace ya 100 años y que partió en Rusia. Porque la educación a distancia es una mesa, así lo aprendí yo, de 3 patas, donde está el diseño instruccional, que es un diseño especial para trabajar a distancia, que se elabora en equipos de profesionales. Está el apoyo tutorial y está la evaluación. Pero previo a eso, está el estudiante mismo, que es lo más importante. Y ahí yo aprendí cómo se preparaba el estudiante para que él se hiciera cargo de su propia educación a distancia. Lo comento porque caímos en esta realidad, estamos en esta realidad, y esto existe por 100 años. Se ha investigado de eso. Existe en Noruega, en Oslo, la Asociación Mundial de Educación a Distancia. Acá en América Latina, yo trabajé en la Universidad Mariscal Sucre de acá de Chile, que posteriormente la cortó el Ministerio de Educación. Había problemas con la Católica. Pero está la UNA de Venezuela y está la UNA de Costa Rica. Y en España es muy importante porque es una universidad de trabajadores, está la Universidad Nacional Abierta de España. Estoy hablando del mundo hispanoparlante, donde hay toda una experiencia para trabajar de manera remota. Entonces, una cosa es la plataforma o cursos, una cosa es todo lo que estamos experimentando, pero creo que ni los docentes ni los estudiantes estaban preparados para esto. Y se podría beber de esta experiencia que ya tiene más de 100 años, 120 años, para ver cómo se adapta, especialmente con estas plataformas que no existían cuando yo estudié, cuando estuve en el año 92, eran muy caras las plataformas. Eso, nada más. Gracias, Teo. Juan iba a decir algo, ¿eh? Y luego ahí comentamos, Cristian. Sí, bueno, voy a aprovechar de conectar con lo que dijo el profesor Diego Reyes. Claro, efectivamente, este asunto de la educación a distancia nos plantea un problema súper interesante y quizás una nueva versión del modelo pedagógico de la universidad, porque cuando se instaló la segunda versión del modelo, la nueva del 2018, se instalaron temas interesantes y emergentes como el tema de la inclusión, la equidad y el tema de género. Y ahora quizás exista una tercera versión con este asunto de la educación a distancia, ¿no? Bueno, y lo otro que quería plantear mi discrepancia con el autor Rix, porque me parece que hay en el tema de cuando en la lámina que tú presentaste anteriormente aparece la relación del estudiante con el contenido, y me parece que eso ya está bastante ya pasado un poco de moda. Si centramos la educación en el estudiante, sobre todo pensando en el enfoque por competencias, se trata más bien de enfrentar al estudiante a un problema, más que un contenido. Eso, claro. Quería presentar. Bueno, los contenidos pueden ser de distintos tipos, ¿verdad? Pueden ser conceptuales, sí, no, pueden ser procedimentales o pueden ser actitudinales. Sí, pero el concepto de contenido ya es parte de una tradición antigua, ¿no? Entonces es bueno ir ajustando los conceptos. Eso. Gracias, Juan. Bueno, con respecto a lo que decía Diego, bueno, es cierto que la educación a distancia, ¿cierto? O sea, es algo que viene, por cierto, de larga data, pero, y claramente, ¿cierto? Acá en la universidad también se ha estado avanzando en ello, ¿cierto? Ahora se creó recientemente una vicerrectoría, ¿cierto? De tecnologías de la información,
Sin embargo, justamente es cierto de que el contexto en particular, y seguramente Diego lo sabe bien, ¿cierto? Para preparar, ¿cierto?, un curso a distancia en términos como normales, se requiere justamente de mucho tiempo de preparación, ¿ya? Eso toma su tiempo. Y en este minuto, por lo menos, nadie estaba preparado justamente para implementarlo, independientemente de los proyectos que estaba desarrollando justamente la universidad. Y en ese sentido se han realizado algunos estudios también de la experiencia, ¿cierto?, que han tenido los estudiantes en este caso, y también, ¿cierto?, de los docentes, que por ahí los comentamos al principio con Cristina. ¿Ya? Pero, por cierto, la idea justamente es ir progresivamente avanzando hacia allá, considerando que claro, esto seguramente va a cambiar la forma de ver, ¿cierto?, la educación en varias dimensiones. Y, por cierto, también es un desafío en el cual, por lo menos, sé que la universidad también ha ido avanzando en este último tiempo, con las dificultades que ya todos conocemos. No sé si te parece, Cristina, que vamos avanzando para retomar algunas de las cosas que también ustedes comentaron recién, que las vamos a ver luego. Perfecto. Ok. Bueno. Tenemos algunos elementos entonces sobre los que basarnos, ¿verdad?, para fundamentar, digamos, el uso de estas estrategias basadas en el trabajo colaborativo. Y también tenemos algunas claves, ¿verdad?, que nos ayudan a pensar ya de qué manera podemos implementar una estrategia de este tipo. Barclay habla de 5 principios para que un grupo de aprendizaje colaborativo, un grupo de estudiantes que está trabajando de manera colaborativa para conseguir un objetivo de aprendizaje, lleve su trabajo, digamos, llegue a buen puerto para tener buenos resultados, ¿no? Él habla de 5 principios diferentes. El primero habla de interdependencia positiva, y aquí se refiere el 1 y los 3 primeros, el 1, 2 y el 3, la interacción promotora, la responsabilidad y la relación entre responsabilidad individual y grupal, se refiere a la relación que hay dentro del grupo, ¿verdad?, entre el éxito, digamos, el éxito individual y el éxito del grupo. Es decir, para que un integrante o una integrante de un grupo de aprendizaje colaborativo, digamos, tenga un buen resultado al final, ese buen resultado depende del buen resultado del grupo. Entonces, fomentar la interdependencia positiva entre los integrantes del grupo de trabajo es importante por esto mismo. Por lo mismo que se refiere a la interacción promotora. En este caso, Barclay se refiere a cómo las integrantes de un mismo grupo se ayudan entre sí, comparten recursos, ¿de acuerdo?, porque tienen en común este objetivo. Y en este equilibrio entre la responsabilidad individual y grupal, se hace un énfasis especial en la necesidad de que haya una evaluación, digamos, que finalmente se puede traducir en una calificación, ¿verdad?, en una nota individual. Es decir, que la evaluación es por integrantes de cada grupo. Y aquí ustedes también, ¿verdad?, entre las ventajas de este tipo de estrategias que mencionaron, aparecía esto, ¿verdad?, la necesidad. Estás con el micrófono apagado. Ahí sí, te escuchamos, Cristina. Ay, yo no. No, está con el micrófono apagado. ¿Sí? Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahí sí, sí, ahí sí. Perfecto. Y los 2 últimos se refieren a estos aspectos que ya hemos conversado brevemente, ¿verdad? A el desarrollo de las habilidades para el trabajo en equipo dentro del grupo, es decir, que dentro de esta interacción promotora entre los integrantes también está el desarrollo de habilidades, ¿de acuerdo? Y la necesidad de que los integrantes del grupo evalúen el desarrollo del trabajo, es decir, que ellos puedan valorar cómo se ha desarrollado ese trabajo, ¿de acuerdo? Y cuáles de las acciones y de las actividades que han realizado o no han realizado tienen una influencia positiva o negativa sobre el trabajo del grupo. Es decir, es necesario que haya una reflexión sobre el propio trabajo colaborativo. ¿Pablo? Sí, bueno. Y por ese motivo, justamente, cuando estamos hablando de
de evaluación en contextos de colaboración, ¿ya? De alguna manera eso contribuye también a la democratización de los conocimientos, la democratización del saber, en el sentido de que ya el profesor o la profesora ya no es el centro justamente o la principal fuente de conocimiento. Además que ya sabemos justamente que los estudiantes, las estudiantes también, ahora también como vivimos justamente en la era de la información, también pueden acceder justamente remotamente a distintos tipos de fuentes. También la universidad, ¿cierto?, provee esos espacios institucionales a través de los recursos disponibles, los digitales, ¿cierto?, en biblioteca. Por lo tanto, de alguna manera, la figura, ¿cierto?, del docente se convierte más bien en un facilitador. Por lo tanto, en ese sentido, ya la idea justamente es que estos espacios, ¿cierto?, de colaboración también permiten que ese aprendizaje, ¿cierto?, se distribuya también, ¿cierto?, entre los mismos pares, ¿ya? Asumiendo de que efectivamente también ello va a implicar de que los estudiantes también van a descubrir cosas nuevas a partir justamente de esas experiencias que van a vivir justamente con los demás. Por ahí, creo que lo señalaba Alma, si no me equivoco, justamente hablaba de la generación de redes, que es algo tan importante y sobre todo después en el mundo profesional. Son lazos que se van afianzando, ¿cierto?, en la medida que también los estudiantes tengan oportunidades, ¿cierto?, de poder colaborar entre ellos en el espacio del aula virtual en este caso. Disculpa, a propósito coloque una referencia al pie de cada cuadrito, que coloque Berkeley et al. 2007, no me sirve para buscarlo en Google. Puede consultar las referencias al final de la presentación. Exactamente. Claro, va a quedar disponible igualmente la presentación. Y complemente esta actividad. Gracias, Osvaldo. Igualmente ahora les vamos a mostrar, a propósito de lo que preguntaba Osvaldo, ya algunos recursos, ya, que están ahí en la presentación, pero yo se las voy a pegar ahí en el chat, y que nosotros hemos estado desarrollando en este último tiempo. Ya tenemos el espacio justamente virtual, en donde están alojados, ¿cierto?, estos recursos, pero no está de más volver a difundirlos, y por ese motivo también la idea justamente es poder ir complementando lo que estamos viendo en este taller con otros recursos que también a ustedes les pueden servir. ¿Ya? El primero justamente es un video que aborda justamente algunas estrategias específicas para aplicarlo en evaluaciones en contexto de aprendizaje colaborativo y orientaciones que les van a permitir también profundizar en aquello. Cristi. ¿Te parece si pasamos a las recomendaciones por etapa? Perfecto. Pues pensando en qué recomendaciones podemos dar, ¿verdad? Muchas probablemente ustedes ya las utilizan o las intuyen, ¿verdad? O las conocen de alguna manera, pero para tratar de ordenar un poco qué recomendaciones podemos ofrecer para diseñar e implementar una estrategia de evaluación basada en el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, pensamos en organizarlos en 5 etapas, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar muy brevemente, ¿verdad?, de cada una, pero primero del clima, antes de empezar, ¿verdad?, pensar en la planificación, en diseños, en implementación, etcétera. Vamos a hablar primero del clima y de las habilidades que son necesarias para que una estrategia de este tipo funcione, ¿verdad?, y cumpla con las expectativas tanto de estudiantes como del equipo docente. El diseño, la puesta en marcha, el desarrollo y el cierre. ¿De acuerdo? Vamos a asociar las recomendaciones a cada una de estas etapas. Sobre el clima cortito. ¿Sí? Dale. Sí, un comentario cortito de estas etapas. Esto también es para entender que en realidad cuando estamos hablando, ¿cierto?, de evaluar en grupos numerosos a partir de estas estrategias colaborativas, de trabajo colaborativo, no estamos pensando en una herramienta o en un instrumento. O sea, no existe esa especie, ¿cierto?, de llave que nos va a permitir solucionarlo todo, sino que es un conjunto de acciones coordinadas. Entonces, de alguna manera, en estos pasos también nos van a permitir, o les van a permitir a ustedes, ¿cierto?, poder contextualizarlos también en el contexto justamente de su enseñanza, considerando justamente estas variables que entran en juego. Exacto, efectivamente. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Gracias, Pablo. Estamos hablando de una estrategia general. La idea es que ustedes puedan tomar de esto, ¿verdad?, y adaptar a su contexto. Hay muchos factores que influyen, así que vamos a hablar de algunos de esos. Cuanto al clima y las habilidades necesarias para que una estrategia de este tipo tenga buen resultado, es importante volver a mencionar algo que ustedes ya, a lo que ya se refirieron. Es la necesidad de
desarrollar estas habilidades en el tiempo, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de una serie de habilidades que no son algo que se tiene o no se tiene, o algo que se aprende en un momento dado y se aprende para toda la vida, ¿verdad? Sino que son habilidades que se desarrollan. Y para desarrollar esas habilidades y para construir el clima de confianza y colaboración que se necesita para que una estrategia de este tipo funcione, se necesita tiempo y se necesitan oportunidades para ponerlas en práctica y desarrollarlas, ¿de acuerdo? Por eso, las primeras recomendaciones tienen que ver con introducir el trabajo colaborativo desde el inicio del semestre y no implementarlo solamente al final del curso. Estos son algunos de los aprendizajes que hemos obtenido, ¿verdad?, después de la experiencia del primer semestre, ¿verdad? Los cursos de estrategias de este tipo se utilizan solamente al final del semestre como una estrategia de evaluación final, del tipo un trabajo final del curso o algo así, y no se ha trabajado desde el inicio del curso este tipo de clima. Suele haber más dificultades, ¿de acuerdo? Es decir, donde se ha construido poco a poco, paso a paso, un clima de confianza y de colaboración y donde se han ofrecido oportunidades previas para ir desarrollando estas habilidades, estas estrategias funcionan mejor, ¿de acuerdo? Entonces, estas recomendaciones para introducir el trabajo colaborativo desde el inicio del semestre y ofrecer oportunidades diferentes para que los estudiantes y las estudiantes vayan desarrollando estas habilidades, especialmente si estamos trabajando en los primeros años de las carreras, se pueden materializar, digamos, incorporando algunas actividades cortas de aprendizaje colaborativo durante las clases sincrónicas, ¿verdad? Aquí hay solamente como un ejemplo, ¿verdad? Pero actividades cortas del tipo un caso pequeño, resolver un problema acotado, responder un par de preguntas o resolver algún tipo de ejercicio, pero acotado, ¿verdad? Una actividad que se pueda realizar durante una sesión. Ahí tienen como 3 pasos básicos, ¿verdad? Para realizar una actividad de este tipo a través de Zoom o de otras plataformas de videoconferencia que ustedes utilizan, pero probablemente sea Zoom, ¿verdad? Entonces, a través de actividades pequeñas de este tipo, desde el inicio del semestre, se van generando, de acuerdo, el clima necesario para que una estrategia de mayor envergadura pueda funcionar bien, ¿de acuerdo? Y bueno, los 3 pasos que aparecen ahí son muy básicos, ¿verdad? Y reflejan, por ejemplo, el tipo de actividad que ustedes realizaron hace un ratito atrás, ¿de acuerdo? Es decir, una pequeña actividad que tiene un propósito, un objetivo acotado, ¿cierto? Después de presentarla en la sección de grupos, se trabaja brevemente y después se vuelve, ¿de acuerdo?, al plenario. Y importante en este caso, desde el principio, desde las primeras actividades de este tipo que se introducen en el curso, es focalizar no solamente en el resultado de la actividad, es decir, en resolver el ejercicio, la solución al problema o la respuesta a la pregunta que se plantea, sino también la reflexión explícita, ¿verdad?, sobre el proceso. ¿De acuerdo? Esta idea de que para desarrollar estas habilidades, primero el estudiante, la estudiante, ¿verdad?, tiene que tener conciencia de que son habilidades y de que se desarrollan, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas que el equipo docente pueda hacer a sus estudiantes sobre cómo funciona el trabajo colaborativo, cómo funciona el aprendizaje en colaboración, son tan importantes como las preguntas por el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí aparece la palabra metacognición, ¿verdad? Ese tipo de preguntas que se refieren a cómo la persona aprende, ¿verdad? Cómo la persona aprende, cómo se da ese proceso. No sé, Pablo, si quieres apuntar algo de esto o pasamos a la siguiente recomendación. No, pasemos a la siguiente, que nos va quedando poco tiempo, así que vamos avanzando. Ya. El diseño de la actividad. Bueno, acá es importante tener justamente los objetivos y los resultados esperados de la actividad. Si bien es cierto, como decía Cristina, ya también es la posibilidad justamente de articular un trabajo de grupo desde el comienzo, ¿ya? Y ahí también las actividades que nos van a permitir a lo mejor apelar a los recursos de la plataforma de cursos, por ejemplo, nos pueden servir, como por ejemplo la organización por grupo, permite justamente definir un proceso, ¿cierto?, que se va a dar a lo largo de todo un curso, lo que no implica que en este contexto también uno puede explorar justamente algunas unidades en donde ustedes a lo mejor quisieran, a partir de lo que hemos comentado ahora, explorar ese trabajo. ¿Bien?
Entonces, por un lado, justamente, la idea justamente es tener algún cronograma. Es importante que nosotros le podamos comunicar, ¿cierto?, a nuestros estudiantes cuáles van a ser esos hitos más importantes, ¿ya? Y también incorporar instancias justamente de autoevaluación y coevaluación entre los integrantes de cada grupo, ¿ya? Esto se puede hacer a través justamente de pautas en las cuales nosotros podemos también colocar notas por participación o derechamente ponderar justamente la autoevaluación y la coevaluación. Si esto nosotros lo incorporamos desde un comienzo, ya es muy probable, y si sobre todo conocemos a nuestros estudiantes y hacemos una retroalimentación también formativa, ya sea a lo largo del proceso de enseñanza o en hitos que ustedes definan, ¿cierto?, a lo largo de su proceso formativo, van a permitir establecer una mejor relación con el estudiante, en términos de que es muy probable justamente de que esas autoevaluaciones sean muy similares justamente a las evaluaciones que ustedes hagan, la heteroevaluación, la evaluación que hace el docente justamente del trabajo del estudiante, y también las coevaluaciones, ¿ya? Que eso también es algo que es importante informarlo, ¿bien? Por ahí también Diego lo señala, ¿cierto? Es parte del diseño instruccional, ¿cierto? Lo que sería en un curso a distancia, ¿cierto?, tradicional, pero en lo que respecta justamente al trabajo colaborativo, cuando lo vamos a usar como una estrategia general a lo largo del curso, es muy importante el tema de la planificación, ya sea como estrategia general justamente para el curso masivo o para ciertas unidades o ciertos trabajos que ustedes a lo mejor ya tienen planificados ahora para este semestre, que puedan probar justamente algunos de estos recursos para efectos de poder trabajarlos de esa manera. Cristina. Okay. No quiero dejar de mencionarle el comentario que hace Karen sobre que a los estudiantes les cuesta tomarse en serio la autoevaluación y la coevaluación. Vamos a abordar un poquito más en detalle esto adelante, pero interesante tenerlo eso en cuenta, Pablo, para más adelante, cuando hablemos de la evaluación. Pero sí, aquí ya incorporada desde el diseño de la actividad. La tercera etapa, la puesta en marcha de la estrategia de trabajo colaborativo, en un primer paso, ¿verdad?, una vez que tenemos el diseño, más o menos claro, la conformación de los grupos de trabajo. Esto va a depender mucho, ¿verdad?, de la situación particular y de la realidad. Aquí hay distintos factores que hay que considerar: el tipo de actividad, su objetivo, la envergadura, digamos, y la duración que tenga, la disciplina en la que estemos trabajando, el semestre, ¿verdad?, el plan de estudios, que por supuesto con el desarrollo de los propios estudiantes, qué conformación tiene el equipo docente con el que contemos. Por la votación inicial sabemos que algunos de ustedes no cuentan con profesor o profesor auxiliar o ayudante con quien puedan compartir el trabajo. Así que esto es importante también, contar, digamos, entre los recursos, digamos, que hay que tener en cuenta en el diseño, también estamos las personas con las que se cuenta para desarrollar este trabajo, ¿verdad? Y los grupos de trabajo entre estudiantes se pueden conformar de distintas maneras, también dependiendo del objetivo que ustedes tengan, ¿de acuerdo? En principio, ¿qué es lo interesante del trabajo colaborativo? Precisamente el trabajo en diversidad. Por tanto, la conformación de los grupos, en principio, ¿verdad?, debería tender a maximizar esa diversidad, ¿de acuerdo? O a garantizar paridad, ¿de acuerdo?, en cursos y carreras donde a lo mejor más estudiantes hombres o estudiantes mujeres, etc. También se pueden configurar al azar o dejarlo a elección de estudiantes dependiendo de qué es lo que ustedes persigan con esta estrategia. Recomendaciones sobre el número de integrantes. Aquí también, esto es muy variable y va a depender de los distintos factores que influyen, pero como recomendación general, más allá de 4 personas en un grupo de trabajo, para un trabajo de una envergadura, digamos, media o superior, ¿verdad?, sería suficiente. Máximo 5 o 6, nunca más allá, ¿de acuerdo?, dependiendo del tipo de trabajo. Para la conformación de los grupos de trabajo, ahora Pablo va a hablar en particular de esta herramienta de cursos que nos sirve para hacer agrupaciones de estudiantes y que es muy, muy, muy útil. Y por último, también en la conformación de los grupos de trabajo es importante el apoyo inicial del equipo docente para esta conformación, ¿de acuerdo? Sobre todo si estamos trabajando en los primeros años, donde, como decíamos, todavía las habilidades para este tipo de trabajo probablemente no estén suficientemente desarrolladas en todos y todas las estudiantes. Entonces el apoyo inicial es importante para que el grupo se conforme, para que tome contacto, ¿de acuerdo?, para
facilitar la comunicación. Y aquí, si es que el curso cuenta con ayudante o auxiliar, ¿verdad? El ayudante o auxiliar tiene un rol muy importante que cumplir aquí como un par, digamos, avanzado de los estudiantes. Importante también que desde la conformación de los grupos de trabajo los criterios de evaluación ya estén claros, ¿verdad? Como mencionaba Pablo antes, desde el diseño los criterios de evaluación ya deben estar claros. Es decir, los estudiantes empiezan a trabajar sabiendo qué es lo que se espera al final, ¿de acuerdo? Y una vez que los grupos de trabajo están conformados, es clave también, y por eso lo separamos como una etapa aparte, ¿verdad? En la puesta en marcha, el inicio del trabajo, ¿de acuerdo? Aquí es importante, en este andamiaje de este proceso, ¿verdad? Que el apoyo del equipo docente es más intenso, sobre todo al inicio, ¿verdad? Y después progresivamente, ¿verdad? Esperamos que haya mayor autonomía en el trabajo, pero al inicio sí es importante la presencia y el apoyo del equipo docente. La primera actividad que realizan los grupos como tales también es importante porque va a marcar el tono, es como la primera clase de los cursos, ¿verdad? La primera clase de los cursos marca mucho, no completamente, pero sí una gran parte de cómo va a ser el resto del curso, ¿verdad? La primera actividad de los grupos de trabajo también es fundamental en este sentido. Ahí les damos una sugerencia, ¿de acuerdo? Pero esto va a depender mucho de la situación y de los distintos factores que mencionábamos anteriormente. Pero como sugerencia, la primera actividad, si es que es una estrategia, digamos, de envergadura importante durante el semestre, que la primera actividad del grupo se realice durante una clase sincrónica, ¿de acuerdo? Donde el equipo docente pueda mediar en esta relación, ¿verdad? En este primer contacto del grupo. Y, por ejemplo, como sugerencia, esa primera actividad se puede focalizar simplemente en que el grupo se conozca, que los integrantes y las integrantes se conozcan, y que elaboren un pequeño plan de trabajo del grupo, ¿verdad? Donde se definan pues, los roles el rol que va a desempeñar cada uno, qué responsabilidad va a tener, cuáles son los plazos fundamentales, que se pongan de acuerdo en qué herramientas de comunicación y de colaboración van a utilizar, si se van a comunicar por WhatsApp o no, si van a compartir una carpeta en Drive que les va a servir, ¿de acuerdo? Etcétera, que se pongan de acuerdo en los elementos fundamentales. Y esto sería como esta etapa de puesta en marcha. ¿Sí? ¿Pablo? Bien, sí, si quieres avanzamos, estamos un poco pasados, queríamos pedirle autorización aquí a nuestros asistentes, yo sé que hay algunos que a lo mejor se tienen que retirar, esto va a quedar grabado como les comenté en el canal de YouTube, y por ahí todavía algunos que tenían la mano levantada, pero les pediríamos que lo escribieran por el chat, ¿cierto? Sus comentarios, ¿cierto? O preguntas, ¿ya? Para ir cerrando. Esperamos no pasarnos más allá de las 5:10 para cerrar, ¿cierto? El taller, y también queríamos colocarle una breve encuesta ahí que pudiesen contestar. Bien, lo de las agrupaciones de curso, bueno, yo les pegué justamente un enlace a una de nuestras videoconferencias que tuvimos la semana pasada, justamente, que abordó el tema de curso, y justamente se las voy a volver ahí a pegar. Ahí está. A partir del minuto 33 en adelante explica muy bien, y ahí lo pueden avanzar o retroceder, ¿cierto? Como ustedes quieran, ¿cierto? La manera de cómo nosotros generamos las agrupaciones en cursos, porque permite incluso subir calificaciones por grupo, permite subirle material a un determinado grupo, incluso uno puede tener un foro solo con ese grupo en particular. Por tanto, eso permite también un seguimiento más personalizado y el estudiante lo va a percibir así, va a percibir que efectivamente tiene ese seguimiento, ¿ya? Así que si quieres puedes avanzar, ¿cierto, Cristi? ¿Ya? Con lo que viene, pero ahí le dejamos el enlace para que puedan chequearlo ahí en esa presentación. Avanzamos rápido. Sí, para dale. el desarrollo del trabajo colaborativo. Ok, ¿qué recomendaciones tenemos para esta cuarta etapa de la estrategia? Cosas importantes que tener en cuenta. El monitoreo de las actividades, ¿verdad? No, dejar a los grupos... repetimos, ¿verdad? Sobre todo si estamos trabajando en los primeros años, probablemente en los últimos años hay mayor autonomía y esto es algo que se puede trabajar de otra manera, pero sobre todo en los primeros años con grupos muy numerosos es importante ir monitoreando la actividad de los grupos, ¿de acuerdo? Y aquí Pablo va a mencionar una estrategia de monitoreo que es interesante. Otras cosas importantes a tener en cuenta durante el desarrollo del trabajo. Importante que los posibles conflictos que se den dentro de los grupos, probablemente ustedes ya lo saben, los conocen, los han vivido, ¿verdad? Suele pasar que hay alguien que no trabaja o alguien que no se comunica, alguien que quiere hacer el trabajo solo, etcétera, ¿verdad?
tratar de, bueno, generar el clima para que esos conflictos, en primer lugar, se traten de resolver dentro de los grupos, ¿de acuerdo? Dentro de los grupos. Y si no hay una respuesta del grupo que pueda solucionarlo, pasar después digamos, a la mediación del equipo docente. Durante el desarrollo también, importante, los recordatorios de las entregas, los hitos y las fechas claves, para esto la planificación que comentaba Pablo, fundamental, ¿de acuerdo? Y durante el desarrollo también pueden aparecer, ¿verdad?, dificultades o problemas que no hayamos anticipado, y en ese caso bueno, se pueden considerar ayudantías, tutorías específicas para grupos para resolver alguna situación puntual. Bueno, mañana vamos a tener justamente una presentación que va a abordar herramientas en línea justamente de cómo trabajar esto, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver justamente con el Google Drive. Por ahí Karen, ¿cierto?, lo acaba de escribir ahí en el chat justamente, ya, lo que estamos viendo ahora, que tiene que ver con el seguimiento de un trabajo grupal. O sea, por ejemplo, si yo tuviera articulado mis grupos en U-cursos, los tengo divididos, la división ahí uno puede hacerla de manera aleatoria en U-curso o intencionada, como ustedes lo decidan mejor. Uno también puede colocar enlaces ahí a los grupos justamente que están en U-curso a un documento compartido en donde a lo mejor yo les puedo decir que trabajen y que vayan dejando sus avances ahí, y que él o la docente tenga la posibilidad de entrar y mirar en cualquier momento el avance que ustedes puedan definirlo, a lo mejor para una determinada fecha en donde quizás ustedes van a avisar de que van a hacer algún comentario, van a pasar por ahí. Si uno entra a un documento compartido de Drive, uno puede verificar el aporte que hizo cada uno. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí en el recuadro que está marcado en rojo, arriba a la derecha, se pueden ver los nombres justamente de quienes participaron en la edición de un documento. Por lo tanto, esto también permite hacer un seguimiento también de los aportes que hizo cada uno para que efectivamente no ocurran algunas de las cosas que ustedes plantearon al comienzo y que tienen que ver justamente con que no trabajen todos colaborativamente sobre un documento, sino que se dividan, ¿cierto?, las tareas, ¿ya? Entonces, este también es una herramienta que también nos puede ayudar justamente, tal cual. Ajá. Cristina. Ok. La última etapa, entonces. Para la etapa del cierre del trabajo, ¿verdad? Importante que, digamos, darle valor a esto, ¿verdad? Y que no sea simplemente como la entrega a través de tareas y, bueno, listo, ahí terminó, ¿de acuerdo? Sino, si estamos desarrollando este tipo de estrategias porque creemos efectivamente que el aprendizaje colaborativo tiene un valor especial, también el cierre, ¿de acuerdo?, debe reflejar un poco esa valoración que hacemos, ¿no? Entonces, además del resultado o el producto final, ¿verdad?, que esté asociado a la estrategia que ustedes decidan, importante, insistimos, la reflexión sobre el proceso mismo de aprendizaje colaborativo, es decir, qué habilidades y qué aprendizajes se han ido desarrollando a lo largo de ese proceso. En la actividad de cierre, entonces, resultado, pero también proceso, y también, ojalá, la puesta en común, ¿verdad?, y la difusión de lo que se haya trabajado, de ese resultado, de ese trabajo, dependiendo, obviamente, de la situación. En el formato remoto en el que estamos ahora, ¿verdad?, hay distintas maneras de poder organizar esto. En muchos cursos ya se han realizado actividades de este tipo, y la difusión se realiza, pues, a través de canales de YouTube, ¿verdad?, o de blogs, hay, en fin, distintas redes sociales, ¿verdad?, cuentas de Instagram, etcétera, donde los estudiantes comparten y comentan, ¿verdad?, los resultados, los productos de sus grupos de trabajo. Finalmente, vamos a mencionar ahora sobre la evaluación, digamos, y cómo incorporar la autoevaluación y la coevaluación dentro de los grupos, pero también es importante que el mismo equipo docente también haga una evaluación del proceso, de cómo se ha desarrollado la estrategia desde su diseño hasta el final, ¿verdad?, para valorar si efectivamente se ha logrado lo que se esperaba o no, si es necesario hacer modificaciones de cara a una posible siguiente implementación. Hay algunos ejemplos, ¿verdad, Pablo?, para ayudar con el tema de la autoevaluación y coevaluación. Claro, estas son pautas que se pueden aplicar, bueno, estos son para un trabajo presencial, pero aplican perfectamente justamente para un trabajo en línea, o por lo menos habían sido pensados para ese propósito, pero claramente se pueden aplicar acá, en donde uno incluso puede ponderar justamente las participaciones justamente de los estudiantes, ¿ya? Lo importante es que esto también se haga de manera anónima, en el sentido que un estudiante no sepa justamente que
que no se revele de alguna manera la calificación que se está asignando justamente a un determinado compañero o compañera. Pero la idea justamente es que esto no es una sola herramienta, como dijimos desde un comienzo. Esto es un dispositivo que tiene etapas, ¿cierto? Y que también permite establecer justamente una evaluación más fidedigna en la medida que nosotros no abordamos solo una dimensión. Es decir, por ese motivo, cuando se trabaja, ¿cierto?, con grupos numerosos, lo importante es equilibrar tanto la evaluación individual como la evaluación grupal y como también la coevaluación justamente con justamente los pares y también la propia autoevaluación. Cuando efectivamente nosotros esto lo intencionamos justamente como un trabajo consistente a lo largo del semestre permanente con objetivos claros, es difícil encontrarse con sorpresas al final del camino, ¿ya? De que a lo mejor quizás hay algunas evaluaciones que no coincidan justamente con lo que se plantearon justamente en las otras evaluaciones que nosotros estuvimos haciendo. Por lo tanto, de alguna manera, esto nos ayuda justamente a poder establecer ese equilibrio justamente en nuestras evaluaciones. Por ahí también hay otro ejemplo. Había otro ejemplo. Claro. Que va un poco en la misma línea, solamente para mostrar algunos ejemplos de qué tipos de criterios de evaluación se pueden usar, digamos, tanto para la autoevaluación como para la coevaluación. En este tipo de ejemplos se aplican los mismos criterios. Si yo fuera una estudiante, ¿verdad?, aplicaría los mismos criterios para mis compañeros del grupo y también para mí, ¿de acuerdo? Y se pueden abordar en distintas dimensiones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este era el último ejemplo, Pablo. ¿Puedo decir algo? Sí, Alma, te escuchamos. Lo que pasa es que yo no sé si estoy errada, pero tengo de acuerdo a mi experiencia, creo que estos instrumentos de autoevaluación y coevaluación, la idea es que se aplique más de una vez en el periodo, o sea, estableciendo hitos, porque efectivamente refuerza el tema final, que es que vayan en una progresión de sus aprendizajes, los estudiantes y les estudiantes se vayan haciendo conscientes de su proceso, ¿no? De las dificultades al comienzo, se familiaricen también con la herramienta de autocrítica y crítica fundamentada sobre el quehacer de sus pares. Entonces, por ejemplo, en primer año, sobre todo, me parece que debiera ser más intencionado y más en distintos momentos, ¿no?, del periodo lectivo, eso. Exacto, gracias Alma por tu comentario. Efectivamente, ¿de acuerdo? Puntualizar esto. No solamente para la calificación final, ¿de acuerdo?, sino que efectivamente con un sentido formativo a lo largo del proceso y asociado a las distintas etapas o hitos que se hayan definido en la planificación, exacto. Sí. Bien, bueno, agradecemos el tiempo que nos pasamos un poquito más, ¿cierto? Pero también la idea justamente era que pudieran participar, ¿cierto?, más, ¿cierto? Ese un poco fue también el propósito. De algún modo también algunas de las actividades que nosotros hicimos hoy día también tendían a mostrar un poco algunos ejemplos que ustedes también podrían modelar en sus respectivos cursos, ¿ah? Porque independientemente de lo que íbamos a hablar hoy día, también esperábamos que esta actividad también estuviera o tuviera ciertas características propias, ¿cierto?, del trabajo colaborativo, ¿ya? Antes de que se retiren, ya les voy a copiar un enlace a una breve encuesta para que por favor la puedan contestar, ya que eso nos sirve bastante justamente para programar las actividades que siguen. Y antes de cerrar, quería invitarlos también al taller que vamos a tener mañana a las 15:30 horas por parte de la Unidad de Educación en Línea de la Universidad de Chile, que también versa sobre el mismo tema, trabajando la evaluación colaborativa en entornos de enseñanza en línea, orientaciones y herramientas prácticas. La idea es poder ahí trabajar, ¿cierto?, algunas herramientas más propias, ¿cierto?, de las aplicaciones en línea, por ahí mencionamos algunas hoy día, para que puedan, ¿cierto?, poder trabajar colaborativamente justamente con sus cursos. No sé si Cristina, ¿quieres agregar algo más? Nada más. Muchas gracias por su participación, por sus comentarios, por sus aportes y nada, pedirle disculpas porque nos atrasamos un poquito. Muchas gracias. Bien. Gracias a todas y todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén bien. Adiós.